Que ver con soteriología. Soteriología es el título o la doctrina como tal, que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Salvación, sotosalvación y logía, estudio, el estudio o la doctrina de la salvación. Y hermanos, eso es lo que estamos viendo. Tratar de tener un entendimiento claro de lo que es la doctrina de la salvación para no andar por ahí con enredos, con comprensiones que no son según la palabra. Ya estamos hoy al mensaje número 13, es decir, antes llevamos 12 mensajes que si por alguna razón usted no pudo estar, usted los puede encontrar en el canal de YouTube. La iglesia de Tuluá tiene un canal propio en YouTube y ahí se suben todos los mensajes que acá se comparten, que acá se predican. Ya definitivamente después de que hicimos una introducción y explicamos todo lo que tiene que ver con esta doctrina, comenzamos a ver ya el ordo salutis o el orden de la salvación, porque es la mejor manera de poder entender toda la doctrina de la salvación. Y comenzamos a mirar el primer punto, dijimos que son 10 puntos. El primer punto que tiene que ver con el previo conocimiento es ver cómo la Biblia dice que a los que antes conoció. Y el texto clave es Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, a los que antes conoció, también los predestinó o los eligió. Y esa elección, hermanos, habíamos dicho que está allá en el plan eterno de redención, en el consejo eterno o en el decreto eterno. Antes de que existiera algo, el Señor eligió a los que Él iba a salvar. Y a los que antes predestinó, dice que también a esos llamó. Hasta ahí vamos en ese orden. Los llamó. En ese llamamiento decíamos que el evangelio, eso es lo que estamos haciendo en Tuluá. El evangelio es un llamamiento, un llamado a las personas a que vengan al Señor. Pero hay un llamado general, habíamos dicho que se le predica a todo el mundo. Pero en ese llamado general hay algo que se conoce como el llamado especial. Es decir, aunque nosotros le predicamos a todas las personas, no todas las personas van a responder al evangelio. Pero aquel que responde al evangelio es porque el Señor le hizo un llamamiento interno. Es decir, lo llamó a la salvación. Y a ese que ya llama a la salvación, veíamos hace 15 días, a ese lo regenera. La palabra regeneración nos habla de un nuevo nacimiento. Por ahí viene re, que 2 veces. Generación, de haber nacido, regeneración, volvió a nacer. Y ahí donde nosotros tenemos pues ese, ¿cómo se diría? Una frase que es que el hombre debe nacer 2 veces para morir una sola vez. Esa es la idea. Si el hombre nace 2 veces, muere una sola vez. Pero si el hombre nace una sola vez, muere 2 veces. Entonces, ¿cuál es el primer nacimiento? El natural, el virginal. Todos los seres humanos nacimos la primera vez. Nacimos naturalmente. Todos venimos de un padre y de una madre. Nacimos naturalmente. Ese es el primer nacimiento. Ahora, si la gente se queda con ese primer nacimiento, va a morir 2 veces. ¿Cuáles son esas 2 muertes? La muerte natural, que todo el mundo la va a tener, pero la muerte eterna, el segundo. La muerte eterna es la segunda muerte, se llama la condenación eterna en el infierno. Así que regeneración implica haber nacido 2 veces. El segundo nacimiento es el nacimiento espiritual. Porque la Biblia registra que todos los seres humanos nacimos muertos espiritualmente. Entonces lo que hace el Señor con el evangelio, dice que el evangelio es el que trae la vida. El evangelio viene y le da vida a las personas. Cuando el evangelio se predica y ese evangelio le da vida a una persona, esa persona ahora tiene la habilidad de Dios, la capacidad de Dios para buscarlo, para seguirlo. Y eso es lo que se conoce como la regeneración. Nace 2 veces y entonces muere una sola vez. Esa sola vez es la muerte natural, porque él ya no va a morir eternamente. Es decir, ya no va a entrar a lo que se conoce como la condenación en el infierno. Y ahí vamos. Hoy vamos a pasar al quinto punto, que sería la conversión. O lo que dijimos que la conversión es una moneda con 2 caras. Cuando hablamos de la conversión, tenemos que entender que la conversión es fe y arrepentimiento. Ahora, normalmente nosotros cuando predicamos el evangelio, le decimos a la gente que crea en Cristo, es decir, tenga fe, le decimos a la gente que se arrepienta.
La palabra arrepentirse tiene que ver con reconocer que la persona es pecadora y entonces Dios odia ese pecado, por lo tanto esa persona debería abandonar ese pecado. Y cuando ella abandona ese pecado, sería que se arrepiente, entonces ahí la persona está convertida, se ha convertido a Dios. De hecho, la palabra conversión tiene que ver con lo que conocemos como la metamorfosis, ¿no? Que es lo que conocemos todos, esa transformación de la oruga a una mariposa, o de un gusano feo a una linda mariposa. Hubo una transformación, hubo una conversión. Entonces, eso se pasa. Cuando decimos que alguien se ha convertido al Señor o ha sido convertido por el Señor, lo que estamos diciendo es que hubo un cambio de vida totalmente. Ahora, estos 3 puntos van muy ligados. Nosotros los tenemos así en ese orden. Pero cuando el Señor llama internamente, el punto 3, cuando el Señor llama internamente a una persona, en ese momento la está regenerando. ¿Y cómo sabemos que fue llamada y regenerada? Porque en ese momento la persona comenzó su etapa de conversión. Ahora, ¿cómo sabemos que una persona comenzó su etapa de conversión? Porque se le predicó el evangelio, la persona está escuchando el evangelio, está recibiendo el evangelio y ella está tan metida con eso que dice, claro, así es, yo quiero eso, yo anhelo eso. Y el punto es que esa persona se rinde, comienza a tener la fe, comienza a entender que es pecadora y comienza a abandonar su pecado. Y ahí está el proceso de conversión. Es lo que vamos a comenzar a ver ahora entonces, que es donde habíamos quedado. Entonces, pudiéramos decir que la conversión es un cambio de vida expresado por la fe y el arrepentimiento. Las dos cosas van juntas. Cuando una persona tiene fe, ella tiene arrepentimiento. Y cuando una persona se está arrepintiendo, ella se arrepiente porque tiene fe. Entonces, las dos cosas van juntas. Vamos a mirar en la escritura, Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 leemos así. Esta es la gran comisión. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora nota lo que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos la fe, ahí vemos el creer. Únicamente aparece el creer, aparece la fe. El que creyere y fuere bautizado, porque habíamos dicho nosotros cuando veíamos el libro de los Hechos, es que la fe, el creer en ese momento y el bautismo iban de la mano. Es decir, cuando una persona creía, inmediatamente lo bautizaban. Ahora no, ahora esperamos, pero en esa época de una vez se bautizaba. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Luego dice, el que no creyere será condenado. Ahí aparece solo la fe. Pero ahora pasemos a Hechos 3, 19 al 20. Que creo que es lo que voy a estar predicando esta semana, el miércoles en Cali. Hechos 3, 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Bueno, ahí usa la palabra conversión, pero arrepentimiento, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así que arrepentíos. Y usted dice, pero ¿dónde está la fe ahí? Cuando leamos Marcos, y hay muchos pasajes más, pero quise tomar solo esos 2. Cuando leemos Marcos dice que el que cree será salvo. Acá dice que debe arrepentirse para recibir la salvación. Ahora, ¿por qué la Biblia en muchos casos usa separado estos dos? Porque se entiende que, otra vez, que cuando una persona está manifestando fe en Jesucristo, ella manifiesta fe en Jesucristo con un deseo interno de abandonar su pecado. Es decir, el que tiene fe, él se tiene que arrepentir. O viceversa, cuando Pedro le dice, ¿qué haremos entonces? Dice, arrepiéntase. Pero nadie se va a arrepentir si no ha puesto la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, esas dos cosas van juntas. Y a eso se le conoce como la conversión. Ahora, habíamos dicho nosotros que en todo este proceso del previo conocimiento, de la predestinación o elección, del llamamiento, de la regeneración, hasta ahí el hombre es pasivo. Usted no ve al hombre actuando. Pero ya aquí en la conversión, ya el hombre entra a ser activo, ya el hombre aquí ya tiene que actuar, tiene que responder. Entonces, todo eso es un trabajo de Dios, pero vamos a ver aún que esta conversión, aunque el hombre debe responder, pero es una obra de Dios.
Porque la fe nos la da Dios, el arrepentimiento nos lo da Dios, pero es tan sencillo como esto. Dios no se arrepiente por nosotros. Dios no tiene fe por nosotros. A nosotros nos ha tocado tener fe. A nosotros nos ha tocado arrepentirnos. Entonces es muy importante que entendamos eso. Pero obviamente nosotros partimos del hecho de que si yo creo en Cristo es porque Él me habilitó, me capacitó para creer. Es decir, Él me regeneró. De que si yo me arrepiento verdaderamente, y el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, cambio de actitud, como alguien diría, es un giro de 180 grados, es decir, iba para allá, cambié mi caminar. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, hermano, eso es porque Dios me habilitó para que yo lo hiciera, pero el arrepentimiento es mío, la fe es mía. Por eso ahí es donde entramos a cooperar, en este caso, con Dios. Por eso se llama que somos activos allí. Es muy interesante esa parte. Ok, entonces conversión o arrepentimiento son muy parecidas, ambas indican la idea de volverse de un camino o cambiar, en este caso, de rumbo y entrar a otro rumbo. Es lo que hemos hecho todos. Por eso, hermanos, cuando una persona verdaderamente ha sido regenerada, o digámoslo como lo conocemos normalmente, ha nacido de nuevo, esas palabras son sinónimas. Habíamos dicho nosotros, Dios promete un nuevo corazón. Eso es regeneración. Dios dice que debemos nacer de nuevo. Esa es regeneración. Cuando la Biblia habla de eso, entonces tenemos que entender que esa regeneración es una obra de Dios en el corazón de las personas, que Él lo hace para que luego podamos entrar nosotros a comprender toda la parte espiritual y a rendirnos a ella. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Esta mañana lo hablábamos en una clase en Cali y es ese. Que lamentablemente, y tengo que decir esto y lo digo hasta con mucho temor, hermanos, por nosotros aquí esta tarde, pero lo que está pasando hoy día en la gran mayoría de las iglesias es que la gente no se ha convertido porque no han sido regenerados. ¿Cuál es la razón por la cual la gente le da la espalda al Señor? Pudiéramos decir, a una iglesia, abandona una iglesia, ya no quieren congregarse, ya no vuelven a congregarse. ¿Cuál es la razón por la cual aparece tanta manifestación de pecado dentro de la iglesia? Yo le decía a los hermanos esta mañana, porque yo antes de predicar y antes de una clase que teníamos a las 9 de la mañana, me senté un momento como a eso, creo que eran las 6:30 antes de bañarme, y me puse a mirar un video. Estaban hablando de Marcela Gándara. De pronto usted le va a llegar o ya lo vio, pero es una entrevista que le hacen a ella. Y a mí me llamó mucho la atención cuando ella dice que ella no recuerdo si eran 8 años o 12 años que ella tenía, cuando en la iglesia donde se congregaba la descubrieron con un talento, y que ella dice que a partir de ahí estas personas la tomaron a ella, y ella comenzó a cantaba muy bonito, con un talento muy bonito. Y ella se metió a grabar y hacer, pero llegó a decir que ella hacía las cosas, pero que eso no era lo que ella quería hacer. Que ella quería hacer otras cosas, pero no era libre. Que en todo el tiempo que estuvo yendo allí, cantando en conciertos grave, crezca todo, que ella se sentía que estaba haciendo lo que ella, se sentía presionada. Entonces yo digo, y todas esas canciones tan bonitas, que muchos de nosotros hasta lloramos con esas canciones, bueno, ahora yo ya no, pero antes, de pronto sí, y un viaje largo y todo eso, ahora bueno, yo lloraba era porque mi hija Angie cantaba mucho, y muchos decían que ella tenía la voz de ella y nos hacía llorar. Cuando mi hija salía a cantar allá, toda la iglesia lloraba, escuchándola cantar a ella. Bueno, no solo por la voz, obviamente, sino por lo que impresionaba esa canción. Pero escuchar yo ahora estos argumentos de que ella estaba haciendo algo como presionada, que ella no se sentía libre porque no era lo que ella quería, yo inmediatamente recordaba esta parte. Yo hasta pregunto, ¿será que no era regenerada? ¿Será que ella no había nacido de nuevo? Ella la llevaron a la iglesia y entonces aprendió todo lo de la iglesia, pero nunca ella fue regenerada. Mire, hermano, lo peor que le puede pasar a una persona es asistir a una iglesia sin querer.
Lo peor que le puede pasar a una persona es que la fuercen la forcen a ser cristiana sin ella querer. Lea la Biblia. Qué aburrimiento. Ore, no. Camina a la iglesia. Pero vienen, pero están, pero no tienen una relación con el Creador. No tienen una relación con Dios. Lo hacen. ¿Y por qué van a la iglesia? Bueno, por muchas razones. Y una de ellas por miedo al infierno. No, yo voy a la iglesia porque de pronto va y el Señor me manda al infierno. Yo no quiero que me mande allá. Entonces no ama al Señor. Está escapando. Otros, ¿por qué van a la iglesia? Porque ya me dijeron que el Señor me prosperaba, que el Señor me bendecía, que el Señor me ayudaba a resolver mi problema matrimonial, que el Señor me daba sabiduría para educar a mis hijos. Yo no estoy diciendo que eso es malo, eso se puede y Dios lo da, pero eso viene por añadidura. Pero la razón principal de ser del cristianismo es porque amamos al Señor. Y nadie puede amar al Señor si no ha sido regenerado. Así que hacer las cosas en una iglesia porque otros la hacen, o porque es el status quo, o porque ahí yo nací, o porque eso es la moda, y corro para allá. No, mi amado hermano, eso no va a funcionar. Porque déjeme decirle que la persona que no tiene la regeneración, que no tiene el nuevo nacimiento, esa persona no se ha convertido, no tiene una fe correcta, no tiene un arrepentimiento correcto, y tarde que temprano se va a caer. No va a perdurar, no se va a mantener. Entonces necesitamos la conversión. Wayne Grudem define la conversión de esta manera. Dice: la conversión es nuestra respuesta espontánea al llamado del Evangelio, en la cual nos arrepentimos sinceramente de los pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. ¿Sí veo que esa es la conversión? Yo me arrepiento, reconozco mi pecado, me arrepiento sinceramente de mi pecado y pongo la fe en Jesucristo para la salvación de mi alma. Podríamos decir también que la conversión en sí significa volverse. Es un giro espiritual, es un volverse del pecado a Cristo. El volverse del pecado se llama arrepentimiento y el volverse a Cristo se llama fe. El volverse del pecado o el darle la espalda al pecado es arrepentimiento, pero el venir a Cristo se llama fe. Entonces esos dos actos van juntos. ¿Cuándo me arrepiento yo? Cuando dejo el pecado. Y cuando vengo a Cristo, ahí está la fe, porque dejo el pecado para venir a ser de Cristo. Entonces, por eso las dos cosas van juntas y hay que tratarlas juntas. Ahora, la fe, hermanos, la fe verdadera o la fe que salva requiere de tres aspectos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Requiere de conocimiento, aprobación y confianza. Conocimiento, aprobación y confianza. Y ahí viene la fe verdadera. Aclaro, cuando hablo de la fe verdadera, estoy hablando de la fe que viene de la palabra de Dios. No estoy hablando de la fe que tiene una persona por ahí, o una fe humana que nace de un corazón dañado, sino la fe que Dios da. Y como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe correcta tiene que venir de Dios y de su santa palabra. Vamos a mirar en primer lugar entonces el conocimiento. El conocimiento solo no es suficiente. Mucha gente dice: yo tengo conocimiento de Jesús, yo tengo conocimiento de la obra de Cristo, pero ese conocimiento solo no sirve. La fe personal que salva, según el entendimiento bíblico, incluye más que solo conocimiento. Es necesario que tengamos algún conocimiento de quién es Cristo y su hecho. Eso es importante, de su obra. Entonces, la primera parte del conocimiento que necesitamos tener es quién es Cristo. Eso necesitamos saber eso para poder tener fe. Pero luego, ¿qué hizo por nosotros? Ya teniendo claro quién es Cristo y qué hizo por nosotros, ahí vamos a comenzar a tener esa fe verdadera. Romanos 10:13-14 nos dice así. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero mire la pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, si se requiere de la fe para que haya una genuina conversión, pero ¿en quién voy a creer yo? ¿Cómo voy a creer yo de quien yo no he oído? Así que lo primero que hay que hacer es escuchar, oír. Así que, hermanos, yo le hago la pregunta sinceramente. ¿Usted cree que yo ir a una esquina? ¿Usted cree que yo ir a un parque y hablarle a una persona 5 minutos ya tuvo la fe?
A veces cometemos ese error. No, ese es el inicio. Pero es que ese es el error y yo lo hice, porque yo me levanté así, yo me levanté buscando almas. Yo decía, voy a convertir. Y yo llegaba contento, uy, se me convirtieron 10 hoy, se convirtieron 15. No, mentira, eso no fue así. Porque para que una persona se convierta, tiene que tener conocimiento. Por eso, lo mejor que puede hacer una persona es comenzar a llegar a la iglesia, ahí comienza a recibir la palabra, comienza a recibir el evangelio y con el tiempo, después de comenzar a tener un conocimiento de Jesús, ella va a lograr una fe verdadera. Necesita tiempo. Ahora, puede ser que Dios se la dé, pero en la mayoría de los casos, cuando una persona ha respondido al evangelio es porque desde niño le enseñaron la palabra o porque ya había ido ya tenía nociones de la Biblia, ya conocía algo por ahí y entonces cuando vino y pudo conocer concretamente, ahí ya pudo responder. Pero se necesita del conocimiento en este caso. Ahora, el conocimiento solo no sirve, se requiere de la aprobación. Es decir, tenemos que nosotros estar de acuerdo con ese conocimiento, porque, sí, yo sé, pero ¿lo aprueba? ¿Está de acuerdo con ese concepto? Pero aún así no son suficientes. Es decir, saber los hechos y aprobarlos es lo que se requiere. Ahí vamos esas dos partes, pero aún con esas dos partes no es la fe verdadera. La fe verdadera requiere del conocimiento. La fe verdadera requiere de la aprobación, pero no son suficientes. Ahora vamos a ver un hombre que aprobaba, y hay mucha gente que lo puede hacer de esa manera. Juan 3, vamos a ir a Juan 3. Mira el conocimiento que tenía Nicodemo de Jesús y aún la aprobación que tenía. Dice Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, note, sabemos. ¿Sí ve que conocía? Sabemos. ¿Quién? Pues él y los otros, los que lo enviaron a él. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Es decir, no solo sabían, sino que lo aprobaban. Además de que sabemos, aprobamos que eres maestro. ¿Y por qué lo aprobamos? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, cuando él está hablando de eso, noten dónde lo lleva el Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, no es cuestión de saber, no es cuestión de aprobar una verdad. Ustedes saben de mí algo y lo aprueban, porque me dice maestro, me está aprobando como un maestro. Está diciendo que saben que yo vengo de Dios, pero Nicodemo, no es suficiente, tienes que nacer de nuevo. Y ahora en el versículo 13 y al 15 nos dice cómo se da ese nacimiento. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Nicodemo pregunta, ¿y cómo se nace de nuevo? Y él dice, bueno, ¿qué tengo que volver a meter en el vientre de mi madre? No, señora, así no es. No lo sabe Nicodemo y al final el Señor le dice, mira, esto es muy parecido a como Moisés levantó la serpiente. ¿Y usted sabe lo que pasó en el desierto? Israel pecó. Dios lo castigó, enviando unas serpientes venenosas, pequeñitas, pero eran ardientes, delgaditas, pero eran venenosas. A quien picaba, dice que moría. Entonces murió mucha gente, no recuerdo, ya más de 20,000 creo que habían muerto. Y entonces, ¿cómo vamos a parar esa mortandad? El Señor le dice a Moisés, hace una serpiente de bronce. Moisés tuvo que hacer una serpiente de bronce y la colgó por allá. Y le dijo, ¿y qué va a pasar ahora? Pues bueno, cuando estas serpientes vengan y piquen a los israelitas, ellos inmediatamente, apenas sienten el veneno, me muero. Miren la serpiente, pero tenía que mirarla con fe. Y cuando la mirara con fe, ellos eran sanos. Y entonces el Señor dice, así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le mire, o aquí sería para que todo aquel que en él crea, no se pierda, porque está muerto, porque se va a condenar, sino que tenga vida eterna porque está muerto. Esa es la fe. Es cómo se nace de nuevo. La pregunta que la gente se hace, la pregunta que se hizo Nicodemo. Eso le dice, pues la evidencia es la conversión, la evidencia es teniendo fe en Cristo, pero
hasta que no sea regenerado, hasta que no haya una obra realmente del Señor en el corazón, nadie va a poder llegar a tener fe. Entonces, conocimiento, aprobación, pero algo más. Se requiere, hermanos, de la confianza. No solo necesitamos entonces conocer los datos, no solo necesitamos aprobar los datos, sino que ahora necesitamos rendirnos a esos datos. Ahora, le tengo una muy mala noticia. La gran mayoría de la gente no llega allá. El problema que tenemos hoy día con muchas personas es que conocen, cualquiera en la calle le va a decir que Cristo existe, que es verdad. Le van, hermano, a usted hasta lo evangelizan en la calle los inconversos. Tienen un conocimiento. Tanta gente ha ido a tantas iglesias, 1 o 2 meses, unos añitos, se vienen con un conocimiento y eso es verdad. Claro, sí, eso es verdad. Cuidado, eso es verdad. Lo aprueban. Pero la pregunta que hacemos es, ¿pero ese conocimiento, esa aprobación suya, afectó su vida? Es decir, ¿lo cambió? No. ¿Y si no lo cambió, la fe es verdadera? No, para nada. ¿El arrepentimiento es verdadero? No. ¿De qué le sirve a una persona, pongamos este ejemplo, borracha, y ella dice, ya me arrepentí, ya dejé el alcohol, y va a la iglesia? Aunque me gustaría poner mejor el otro, que es lo que más he vivido yo. Un drogadicto. Yo lidié mucho así con esas personas. Yo no los veía 3 meses, hasta 6 meses arrepentidos. Eran los primeros en llegar. No había abierto la iglesia y ya estaban ahí esperando. Pero eso les duraba 3 meses, 4 meses, 6 meses. Y de repente ya no venían. Ay, padre. ¿Dónde está? Con mi esposa muchas veces en Jamundí tuvimos que ir debajo de los puentes. Sabíamos que ahí se encontraban las personas. Y yo mismo les daba ropa mía cuando llegaban. Y cuando llegaba yo lo veía con unos harapos y decía, ¿qué hizo la camisa que le di? ¿Sabe? Darme cuenta yo que se la quitó y fui y la entregó por un cacho de marihuana. Ahora, cuando usted lo veía en esos 3 meses o 4 meses de euforia en la iglesia, usted decía, este es mucho creyente, salta, danza, amén, gloria a Dios, eso quiere servir, hace de todo, está consagrado, todo el día lo pasa leyendo la Biblia. Pero luego otra vez allá. Pregunto, ¿se arrepintió verdaderamente? No. Fue una ilusión, una emoción que no dura mucho. Y yo tuve que darme cuenta de muchos que murieron así, en esa condición. Así que nunca arrepintieron. Entonces el problema que tenemos hoy día. Muchas personas van a la iglesia, conocen algo del Señor, lo aprueban, pero eso que conocen del Señor no cambia sus vidas porque ellos no confían, no tienen confianza, no se han entregado verdaderamente a esa doctrina para que los cambie, para que les dé una vida totalmente nueva, porque la palabra conversión en fe y arrepentimiento implica que va a haber un cambio totalmente. Ya entendemos Juan 1.12. Juan 1.12 lo hemos visto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y ahí está, recibieron y creer es lo mismo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hablando aquí de una fe correcta, de una fe verdadera, de una confianza plena. Ahora, note Romanos 10:8. Ahí está lo que implica esto. Romanos 10:8 hasta el 11. Vamos a mirarlo acá de esta manera. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahora, note, ¿dónde debe estar la palabra? Aquí dice en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de Dios que regenera debe estar en esos 2 lugares, en la boca y en el corazón. Pero luego dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Note, la fe, la palabra de fe, porque la palabra es la que produce fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí está, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. ¿Dónde hay que creer? Desde el corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Pero el versículo 10 es clave. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, ¿qué es primero? ¿Confesar o creer con el corazón? ¿Qué debe ser primero? ¿Cuál es el problema entonces que han cometido las iglesias o los pastores? Como yo les dije, que apenas hace 150 años se comenzó ese movimiento de confesión pública, oración de fe. La oración de fe no es bíblica.
Ir y compartirle a una persona el evangelio y decirle, repita conmigo esta oración, esa gente comienza a repetir, es que aquí dice, el que confesare con tu boca será salvo. Entonces llevaron a la gente, yo la llevé también, a que confesara algo que no creían. Porque la Biblia dice, con el corazón se cree para justicia. Ahora, ahí hay mucha tela que cortar. Cuando lleguemos aquí a esta parte de la justificación, será nuestro próximo punto, lo iríamos a entender. Pero la idea es la siguiente, mire, la gente debe creer con su corazón para ser justificado. Y ahí hay mucha tela que cortar. Hasta que alguien no crea con su corazón que él ha sido justificado porque Cristo en la cruz murió pagando la deuda de sus pecados, porque Cristo en la cruz lo perdonó. Cuando esa persona entiende todo esto, esa persona, ella misma va a confesar con su boca. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros ir a decirle a alguien que confiese lo que no ha creído? Ese fue el error y eso es lo que está pasando hoy día. Y por eso hay mucha gente que dice ser cristiana, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene la regeneración, porque no lo ha evidenciado con una conversión de una fe verdadera, de un arrepentimiento verdadero. Entonces, es muy importante esto, hermanos, y creer con el corazón es rendirse totalmente a esa creencia. ¿Cómo puede usted saber, hermano, que la fe es correcta? ¿Cómo usted puede saber que la fe es verdadera? Cualquiera de estos niños que está acá, usted pudiera decirle a su hijo que se suba al balcón y usted está abajo, y usted le puede decir, tírese mi hijo y yo lo recibo. Le garantizo que ese niño se tira. Porque allá está papá y ellos saben que el papá no lo va a dejar golpear. El papá no lo va a dejar caer. Pero si hubiese un recochero por ahí y usted lo conoce y sabe, hay mucha gente que ha sido así, tírese, yo lo recibo, y cuando se quitan, usted se imagina. Si una persona tiene que creer, y en Cristo debe creer así, hermano. O como aquel, es que, como alguien dijo, de todas maneras nosotros tenemos fe. ¿Y por qué tenemos fe, hermano? Muchos de ustedes han subido a un avión, ¿sí o no? Eso es tener mucha fe, ¿sí o no? De saber que va a llegar al otro lado. O en un barco. Subirse a un barco, hermano, donde usted se mete mar abierto y dice, ahí va a ver tierra. Pero uno está confiando en que lo va a llevar. Ahora, nosotros estamos perdidos, hermano. O el mejor ejemplo del arca de Noé. ¿Sabe que la gente por eso ninguno pudo creer? Primero porque Noé comienza a construir un arca, hermano, en un desierto. No hay ni un río por ahí, pues. ¿Cuánto tiempo lleva sin llover? Muchos años que no llovía. Y el Señor le dice, mira, Noé, construye un arca porque voy a enviar un diluvio. Y la gente le burlaba en la cara. ¿Cuál diluvio? ¿Cómo así? Mire, no está viendo el sol como está, ¿cuál? Y esa arca tan grande y todavía Noé, ¿qué arca tan inmensa y todavía Noé va a meter todo ese poco de animales? Dígame, ¿quién va a levantar eso? Está loco Noé, y la gente ya dijo, Noé es loco Noé. Pero él hacía el arca y les predicaba, crean, ahí está la puerta. Y la puerta estaba abierta. Y ya cuando entraban todos los animales, Noé todavía, vea, aún hay tiempo, vamos para adentro, vamos. Y la puerta abierta y la gente se le burlaba. Y cuando Noé ya entró y nadie quiso entrar, de repente comienza a oscurecerse todo. Comienza a nublarse todo. Comienza a sentir que está relampagueando ya. Y cuando va pasando eso, la puerta se cierra y quedan esperando. Y de repente, dice la Biblia literalmente, que las cataratas de arriba y aún las de abajo se abrieron. Es decir, agua salió de la tierra y vino y esas dos aguas llegaron y llenaron la tierra al punto que todos se ahogaron y solamente Noé y su familia, 8 personas, entraron al arca y fueron salvos. ¿Usted se imagina qué es la fe? La fe es esa, estar dispuesta a entregar nuestra vida a nuestro Salvador, en este caso a Jesucristo. Entender que sin Él me muero, entender que sin Él me pierdo, que sin Él hay una condenación. Entonces yo, como creo que Cristo es mi Salvador, pero debo dejar mi pecado, entonces yo me arrepiento, abandono mi pecado y ahora voy en pos de Jesús. Eso se llama conversión. Ahora otra pregunta, o aquí más bien, la fe y el arrepentimiento siempre se presentan juntos, como ya lo dije.
Y aquí quiero leerle lo que dijo John Murray. John Murray dijo, la fe arrepentida y el arrepentimiento con fe. Necesitamos una fe arrepentida y necesitamos un arrepentimiento que tenga fe. Porque así tiene que ser. Y él dice, por consiguiente es claramente contrario a la evidencia del Nuevo Testamento hablar de la posibilidad de tener fe que salva sin un arrepentimiento genuino por el pecado. También es contrario al Nuevo Testamento hablar de la posibilidad de que alguien acepte a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Es decir, que se someta al señorío de Cristo. Porque hermanos, mire, todos nosotros de todas maneras vamos a ser esclavos de algo. Nosotros venimos siendo esclavos del pecado, de este mundo, de nuestros deseos carnales, y si nos arrepentimos de eso, entonces ahora vamos a venir acá a ser esclavos de Cristo. Eso es lo que la Biblia registra. Nos llamó a ser esclavos del Señor. Bueno, otro punto, el arrepentimiento es tristeza de corazón por el pecado, renuncia al pecado con un propósito sincero de olvidarlo y andar en obediencia a Cristo. Debe haber una tristeza, hermanos, por el pecado que está en nosotros. Debe haber una renuncia totalmente a ese pecado. Debe haber un abandono a ese pecado. Y debe haber un seguimiento ahora a Cristo. Ese es el arrepentimiento verdadero. Mucha gente lo que hace hoy día es que tiene un remordimiento. Hay una gran diferencia en tener un remordimiento y un arrepentimiento verdadero. ¿Qué remordimiento? Ahí está Judas. Judas Iscariote entregó al maestro, lo vendió por una moneda de plata y luego cuando vio que lo entregaban y que iba a morir, él dice que él fue otra vez y dijo, no, he pecado. Reconoció su pecado. He entregado sangre inocente. Lo hice por unas monedas. A mí qué me importan las monedas. Aquí están las monedas. Y dice que las tiró. Y se fue corriendo con un remordimiento en su alma por haber entregado al maestro. ¿Pero qué hice? Fue y se ahorcó. Ahora está el otro que es Judas, Pedro. Pedro negó 3 veces a Jesús. Como yo decía esta mañana en el mensaje, ese negar no es un negar de abandonarlo. Es un negar de miedo, ¿no? ¿Tú eres de ellos? No, yo no. Y tú eres de... No, yo no me compare con él. Y luego hasta maldijo. Pero cuando canta el gallo, inmediatamente las palabras de Jesús penetraron su corazón y él también lloró. ¿Pero qué hizo? Lloró y se fue para Cristo. ¿Ve cuál es la diferencia, hermanos, de un remordimiento? Quien tiene un remordimiento, hay gente que llora, el borracho que le hizo a la esposa porque le pegó, porque ya lo va a dejar, ya no más, y llora, no se vaya, hasta aquí, ya, prometo no volver a tomar, prometo no volver a pegarle, prometo no volver, y llora, y la mujer lo perdona. A los 8 días vuelve a la misma. El remordimiento de un momento, en él no hubo un cambio. Pero el arrepentimiento verdadero implica que hay un cambio, que yo era, pero ya no soy, abandoné y ahora entré a una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ahora, este arrepentimiento y esta fe la da a Dios. Vamos a mirar Hechos 11:18. Ahora, aunque estamos diciendo que en la conversión, que es fe y arrepentimiento, nosotros somos activos porque yo debo depositar la fe, yo debo arrepentirme, pero aún así, hermanos, es un arrepentimiento que Dios lo da. Es una fe que Dios lo da. Hechos 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También a los gentiles, cuando dice que también es porque a los judíos les había dado arrepentimiento. También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Por qué los gentiles? Primero, ¿por qué los judíos se habían arrepentido? Algunos, porque Dios les dio. ¿Por qué ahora los gentiles se están arrepintiendo? Porque Dios les dio. ¿Ven? Es decir, Dios nos da y nos pone a caminar allí. A mí me llama la atención, por lo menos en Efesios 2:10, que dice que el Señor
que no somos salvos por las obras, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el creyente ahora camina en unas buenas obras, pero no son de él. Son las obras que Dios puso en nosotros para hacerlas, para caminar en ellas. No son de nosotros, son de él, pero nosotros las hacemos. Es lo mismo. La fe viene por el oír la palabra. El arrepentimiento viene por el oír también la palabra. Y nosotros respondemos porque Dios no la da. Vea otro. Segunda de Timoteo 2:24. Ahí nos perdonarán los de YouTube por la bulla, pero es el vecino que se aceleró. Segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahora note acá, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Ay, hermano, ¿quién concede el arrepentimiento entonces? Es Dios. Dios es el que concede el arrepentimiento. Estamos por acá. Es Dios el que concede el arrepentimiento. Ahora, ¿quién se lo va a conceder? Al que Él amó, al que Él eligió, al que Él llamó, al que Él regeneró, y ahora le concede que se arrepiente y le concede la fe, como lo vamos a ver ahora también. Así que cuando alguien se está arrepintiendo, hermanos, es porque ha pasado todo el proceso del Ordo Salutis. Por eso me gusta todo esto. Ahora miremos la fe. Texto muy conocido como Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo es que yo soy salvo? Por gracia. ¿Cómo más? Por medio de la fe. Así soy salvo. Pero luego dice, y esto no de vosotros. Es decir, la gracia y la fe para ser salvos no es de vosotros. Entonces, ¿qué es? Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hermano, cuando tenemos fe en el Señor, es un don de Dios. Dios nos lo ha dado. O este otro, Filipenses 1:29, hablando de textos que usted conoce. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Qué es lo que nos ha concedido el Señor acá? La fe. A vosotros os es concedido a causa de Cristo. Y cuando habla aquí a causa de Cristo, otra vez entramos en el Ordo Salutis, porque es en el plan eterno allá de redención donde se gestó todo esto, el previo conocimiento, la elección, el llamamiento, la regeneración, y por causa de Cristo es que el Señor entonces concede fe a los que van a ser salvos. Y otro punto acá, tanto la fe como el arrepentimiento ahora continúan para toda la vida. Continúan para toda la vida. Tanto la fe como el arrepentimiento continúan para toda la vida. Es decir, nosotros hablamos aquí ahora de algo y mucha gente no entiende por qué. Necesitamos la fe y el arrepentimiento para la salvación. Ya la tenemos ahora. Entonces alguien se preguntará, bueno, ¿y debo seguir creyendo? ¿Y debo seguir arrepintiéndome? ¿Sabe que hay unos grupos que dicen que no? De pronto en cuanto a la fe lo mantienen, pero yo estuve en un grupo de esos donde decían, no, el arrepentimiento es uno solo, y si usted ya se arrepintió para el pecado, ya es suficiente, no necesita volver a arrepentirse. Pero la Biblia no dice así. Creo que era Martín Lutero el que decía, la vida del creyente debe ser una vida de continuo arrepentimiento. Es decir, todos los días deberíamos arrepentirnos. ¿Y por qué? Porque todos los días pecamos. Entonces no confundamos la fe y el arrepentimiento para salvación, o en este caso, como lo vamos a ver acá, para la justificación. La fe y el arrepentimiento que ahora nos va a quedar en la vida cristiana es para la santificación. Es decir, Dios me dio la fe y me dio el arrepentimiento para ser, en este caso, o siempre uno dice para ser regenerado, no, para poderme convertir. Dios me dio la fe y el arrepentimiento. Por causa de la regeneración, Dios me dio la fe y el arrepentimiento para poderme convertir. Y eso ocurrió una sola vez. Pero acá, para la santificación, la fe y el arrepentimiento deben estar todos los días. Es decir, yo debo seguir creyendo hasta el último momento y debo seguir arrepintiéndome hasta el último momento. Un cristiano, un creyente, por causa de su pecado remanente, por causa de que todavía nosotros estamos
con una naturaleza carnal y pecaminosa que nos lleva a ofender a nuestro Señor. Pero lo más importante, hermanos, es entender, si usted ya tuvo esa fe de la conversión o ese arrepentimiento de la conversión, ya lo tuvo porque ese es uno solo, ese es uno solo. Es decir, ya fue justificado. Cuando lleguemos a este punto lo vamos a entender más. De pronto acá me demoro un poquito porque quiero aclarar conceptos acá. Cuando llegue aquí a este punto yo creo que por lo menos 2 mensajes necesito para explicar todo lo que quiero de esa parte de la justificación. Pero por ahora quiero hablar un poquito, adelantándome acá a la santificación, de que se requiere seguir teniendo fe y seguir arrepintiéndonos. Mateo 6:12. En Mateo 6:12 está la oración modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos, que por cierto ya eran regenerados. Y entonces en esa oración, y perdona nuestras deudas, le dice. Nos enseñó a orar. Y en la enseñanza a orar, además de otros elementos, llega donde dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora yo pregunto, ¿usted perdona? A mí casi que todos los días me toca. A mi esposa, a mis hijas. No solo pedirles perdón, sino que me perdonen porque... O perdonarlas cuando han fallado. A todos nos toca, y nos toca vivir un diario perdonar, extendiendo el perdón. ¿Por qué? Porque fallamos continuamente. Entonces por eso el Señor en el diario vivir dijo, y vosotros oraréis de esta manera, perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos han agraviado. En Apocalipsis 2, 4 al 5, que ya le habíamos visto, viendo a las iglesias de Apocalipsis, encontramos 2:4, Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Note que le está diciendo a la iglesia. Si cayó en algo, si ya se dio cuenta, aquí por lo menos ellos habían dejado el primer amor, entonces el Señor le dice ahora, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Es decir, Dios espera que la iglesia se arrepienta cuando ha fallado, cuando ha cometido una falta. En cuanto a la fe, 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto? Ahora, en el tiempo presente, permanecen la fe. ¿Qué cosa permanecía? La fe, la esperanza y el amor. ¿Qué cosa permanecía? La fe. La fe debe permanecer en el pueblo de Dios. De hecho, hermano, para estar aquí se le requiere de fe. Porque usted no va a venir aquí que porque estamos nosotros. Usted no va a venir aquí, hermano, que porque venía el pastor hoy. Usted no va a venir aquí que por la palabra que estamos llevando. Usted viene aquí porque usted sabe que aquí está el Señor. Porque usted viene a encontrarse con Cristo que está en este lugar, y para eso se requiere fe. Muy importante eso. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice acá lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne es mi caminar. Es decir, él dice, yo ya estoy crucificado con Cristo. Y esa es la razón por la cual ya no vivo yo. Pero entonces, obviamente voy a seguir viviendo en la carne. Entonces lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo lo vivía? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo reconocía entonces que para él vivir en esta carne requería de fe. Y hermano, la única manera de nosotros vivir para la gloria de Dios es por medio de la fe. Por eso Romanos 1:17 es muy claro y nos dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios, y cuando llegue la justicia voy a tocar mucho ese pasaje, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Note, ¿cómo así? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, no habla de una sola vez, se revela por fe, porque la fe es el inicio. Yo entro a la fe, a la vida cristiana por la fe y el arrepentimiento, entro ahí, pero se revela por fe y para fe. Tengo que seguir viviendo por fe. Por eso ratifica, porque está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahora, cuando hablamos de la fe, no es la fe para heredar, no es la fe para conquistar.
No es abre tu boca, ¿cómo es que Dios, hay un milagro en tu boca? No estamos hablando de esa clase de declaraciones, de confesiones positivas. Estamos hablando de la fe que viene a través de la palabra de Dios, que nos la da por el conocimiento de su verdad, y luego nosotros vivimos acorde a esa palabra. Esa es la fe verdadera. Ok, voy a dejar ahí, hermanos, por la bulla que hay tan tremenda. Quiero concluir entonces los 5 puntos que vimos ahí brevemente en cuanto a la conversión, fe y arrepentimiento. Se necesita del conocimiento, hermanos, para poder tener una fe verdadera, pero el solo conocimiento no es suficiente. Se requiere del conocimiento y la aprobación para tener una fe verdadera, pero ellos dos no son suficientes. Se requiere, además del conocimiento y la aprobación, se requiere la confianza, la entrega, el entregarme a ese estilo de vida. La fe y el arrepentimiento van juntos. No es que alguien tuvo fe y otra persona tuvo arrepentimiento, no. Ambos en la conversión tuvieron fe y arrepentimiento. ¿Cómo definimos eso? De una manera que no nos olvidemos. El arrepentimiento es entender que tengo un pecado, pero lo abandono. Ese es el arrepentimiento. Y la fe es ir a los brazos de Jesús. Eso es arrepentimiento y fe. Y los dos van juntos. Muy importante. Y el último punto, tanto la fe como el arrepentimiento continúan en la vida del cristiano. Nosotros necesitamos fe. Imagínense ahorita, dígame si alguien participó de la cena sin fe, usted se olvidó de que necesitamos la fe. Por eso, y la fe es creer, aceptar que es una realidad y que usted lo hace no por hacerlo, sino que hay un convencimiento claro de obediencia al Señor y que Él está en medio del elemento del pan y la copa. Y uno cuando entiende eso, hermano, allí hay fe y ahí es que es bendecido. Porque si no está la fe, no va a ser bendecido. De saber de que el Señor está acá en el culto y que mientras la palabra se exponía, el Señor estaba ahí dándonos. Y cuando nosotros nos disponemos de esa manera, absorbemos todo lo que Dios nos da y ahí hay fe. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Bien, entonces así terminamos el punto número 5. Quedamos expectantes para el 6º, que es la justificación. Ahí vamos en el Ordo Salutis. Primero tiene que haber un llamamiento. Dios nos regenera, nos da una nueva vida. Ahí nos convertimos nosotros. Y luego cuando nos convertimos en una fe verdadera y un arrepentimiento verdadero, ahí viene como resultado la justificación. Es decir, nadie es justificado hasta que no pase por ese proceso, pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Vamos a orar, hermanos.